Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy estamos de manteles largos, tenemos la presencia muy distinguida de un jurista chileno, un maestro del derecho, quien es además en Chile, recibe el nombre de decano, quien dirige en este caso la Facultad de Derecho, que es el equivalente en México de nuestro director o nuestra directora, porque nosotros, maestro, en México, yo por ejemplo soy el decano del Consejo Técnico, porque soy el más viejito, entonces me toca ser por la edad el decano, pero no es el caso de usted, sino que ese es lo que se da. Entonces quiero darle la más cordial bienvenida formalmente al maestro Davor Harasik, quien nos honra con su presencia. Gracias. Sé que está usted muy cansado, que tiene horas de que aterrizó de un largo viaje de Chile a México, pero la distinguida teleaudiencia, yo en lo personal, la directora del canal judicial, la señora Magdalena Costa, por supuesto el señor presidente de la Corte, estamos muy agradecidos porque usted nos acompaña en este programa. No, muchísimas gracias a usted, doctor Buitrón. En realidad es un agrado y un verdadero honor estar acá y estar en México y poder dialogar acerca de temas que nos son comunes y con los cuales podemos tener recíprocos beneficios de lo que podamos aprender. Muchas gracias. Gracias a usted y a ustedes por permitirnos llegar a su hogar. Saben que porque nos ven, este programa es una realidad. Vamos a dialogar con el maestro Davor sobre una cosa muy importante que es en el siglo XXI, ojalá se concretara en su país, que es un nuevo proyecto de constitución política para el país. El antecedente, yo se los doy más reciente de este, es que en 1980, en la época del dictador Pinochet, él puso en vigor una constitución a modo, a sus características, a sus circunstancias, pero ha variado el tiempo, las circunstancias, y hoy un grupo extraordinario de juristas en los que está el maestro Davor y otros distinguidos miembros del Poder Judicial de Chile, distinguidos profesores de la propia universidad, de instituciones interesadas en esta materia, han propuesto un giro de 180 grados en una nueva constitución política para Chile. Pero ¿quién mejor que el maestro Davor para que nos diga, nos haga un marco de referencia sobre esta materia que es tan importante? La verdad que para nosotros esta materia es tremendamente importante porque es construir el diseño social de un país. Tal como usted lo dijo, a nosotros nos rige una constitución promulgada en dictadura. En 1980, Augusto Pinochet, producto de el trabajo de lo que se denominó una comisión Ortúzar, dictó una constitución que después fue sometida a un plebiscito bastante discutible y con resultados bastante especiales, pero fue una constitución que hasta el momento ha tenido más de 300 modificaciones, si es que analizamos las normas de la Constitución que se han analizado. Las veces que se han modificado son mucho menos, pero a través de las veces que se ha modificado se han modificado más de 300 de sus normas. Y hasta el día de hoy no hay ninguna posibilidad. El presidente Lagos, el año 2005, si mal no recuerdo, en una quinta o sexta reforma constitucional, declaró que por fin teníamos una nueva constitución. Y ahora hasta el propio presidente Lagos está impulsando los estudios por una nueva constitución, porque no ha habido posibilidad que la ciudadanía llegue a considerar como propia y como legítima esta constitución nacida durante la dictadura. Entonces se están haciendo esfuerzos importantes a nivel académico, a nivel de la sociedad civil, a nivel de la ciudadanía, para analizar cuál es la mejor forma de cambiar nuestra Constitución. Y en relación con eso, usted decía que tal vez esto sea un cambio de 180 grados. En verdad no lo sabemos. O sea, para que una Constitución nazca con legitimidad, tiene que ser una Constitución que haya sido producto de un debate, que haya sido producto de una participación ciudadana, que se haya escuchado a todo el mundo en ella, y en consecuencia
creo que nadie se puede arrogar el derecho de decirle al pueblo qué constitución debe tener. La semana pasada, la Presidenta de la República se ha dirigido al país y ha anunciado un proceso constituyente. Eso ya tiene una ventaja. Ya sabemos que estamos en un proceso constituyente. Hasta ahora se había hablado mucho de que Chile necesita una constitución. Estamos ante una situación bastante especial. Hay una lamentable deslegitimación de la clase política. Unas últimas encuestas señalan que la confianza del Parlamento lleva a un nivel de solo 6% de los ciudadanos que confían en el Parlamento. Entonces, pareciera que es el momento para pensar qué es lo que el país quiere. Pero insisto, ¿qué va a resultar de esto? No nos parece que esto se trate de una tabula rasa, no nos parece que haya que empezar una página en blanco. Chile es un país que vive de sus tradiciones y de su historia, y por lo tanto tendremos que partir de esas tradiciones y de esa historia. Este proceso que anunció la Presidenta contempla un periodo que ella ha denominado, a mi juicio está mal denominado de esa manera, educación cívica, un proceso que dura 6 meses. En ningún país se hace educación cívica durante 6 meses. La educación cívica es algo que se implementa a partir de la más temprana infancia, ¿no es cierto? Desde niño, primero en los colegios y después en las universidades. Pero lo que queremos entender, que lo que la Presidenta nos ha llamado, es a un proceso de internalización social de cuáles son los puntos que van en una constitución. Porque una cosa es qué tipo de constitución decidamos, pero sabemos que en la constitución hay grandes capítulos, ¿no es cierto? Está el capítulo de la forma de gobierno, los derechos humanos, está el capítulo de los derechos la esencia, humanos, ¿no? Está absolutamente, está los tratamientos de la propiedad, está la manera como se estructura el Poder Judicial, la manera como se estructura el Poder Legislativo. Entonces, estos 6 primeros meses son 6 meses de explicación en la intención de la Presidenta. No está claro todavía exactamente qué es lo que va a hacer. Se ha dicho que va a ser un proceso plural, un proceso participativo, un proceso de difusión, que va a estar a cargo de personas intachables e inobjetables. Estamos a la espera de las designaciones y estamos a la espera de la designación. Pero es un proceso que debiera darse en términos muy virtuosos. Imagínense usted que, imagínense los miembros de la teleaudiencia, si les dijeran en este minuto, usted imagine la casa que quiere tener. No, eche rienda suelta a su imaginación. ¿Cómo se imagina la casa? ¿Le gustaría una casa grande? ¿Le gustaría una casa chica? ¿Le gustaría una casa de 1 piso, de 2 pisos, muy con jardín, sin enseñar, jardín? Muy bueno. Echemos a volar nuestra imaginación. A los chilenos en este minuto, el gobierno nos dijo, echen a volar su imaginación. ¿Qué casa quieren construir? Entonces estamos en el periodo en que estamos echando a volar la imaginación. A veces el sistema se defiende y a veces el sistema dice, no, acá no es necesario cambiar nada. Acá no es necesario, los cambios pueden traer consecuencias bastante negativas. No es verdad. No. ¿Por qué los cambios van a traer consecuencias negativas? ¿Por qué soñar como quiero mi casa va a traer consecuencias negativas? Ahora, no todos queremos la misma casa. Y entonces ahí viene el proceso democrático de decir cuáles son los alcances mayoritarios que queremos como la casa de todos los chilenos. Y en este proceso es en el que vamos a entrar. Tenemos una constitución que aún tiene enclaves autoritarios complicados, tenemos determinados regímenes de mayoría que son sumamente complejos. De partida, si usted gusta, conversamos un poco acerca de eso, pero la Constitución no contempla las normas de su propia modificación. Entonces, es el Parlamento el que se va a tener que referir a distintos sistemas de modificación de ella, pero el Parlamento necesita los 2/3 para llegar a esto. ¿Y qué sucede si esos 2/3 no se alcanzan? Entonces, estamos viviendo un proceso muy interesante, y para nosotros, para la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile,
este es un proceso extremadamente importante porque somos la única facultad pública que tiene por misión estar al servicio de la sociedad y en consecuencia hemos asumido un rol preponderante en todo el proceso constituyente y hemos empezado en agosto de este año lo que hemos denominado el Conversatorio por Chile, en que en 15 sesiones extensas, más de 60 profesores de todas las especialidades de aquellas materias que debieran estar contempladas en una constitución y de todas las posiciones ideológicas que podrían darse en relación con esta materia. Hemos estado debatiendo estos temas, como le digo, desde agosto. Vamos a terminar de debatirlos en una sesión de clausura el día 10 de noviembre y le vamos a hacer entrega el 11 de noviembre a la Presidenta de la República de este material que estimamos sea uno de los insumos importantes para ver cómo los chilenos soñamos nuestra nueva casa. Muy bien, ¿no? Bueno, pues el maestro nos ha dado ya una visión clara, sencilla, llana, importante de este proyecto, en principio, que lo que ellos quieren y que me parece muy adecuada la metodología en cuanto a estas opiniones. Y yo quisiera, maestro, resaltar el papel mutatis mutandis que tiene la Facultad de Derecho de Chile con la Facultad de Derecho de México, porque la nuestra ha sido el corazón en lo jurídico de este país. Le podría decir que durante mucho tiempo todos los presidentes de la República fueron abogados de la Facultad de Derecho y hoy, por ejemplo, tenemos el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro presidente Luis María Aguilar Morales, que es egresado de la Facultad de Derecho, el actual jefe de gobierno del Distrito Federal, la ciudad más grande que hay en estos momentos en el contexto internacional, fue profesor, doctor, con honores de la facultad. Bueno, qué decir de los propios egresados que dirigen la universidad. Nuestra universidad tiene 343,000 estudiantes, 30,000 profesores e investigadores, tiene 25,000 empleados administrativos, tiene campus en Europa, en Estados Unidos y por supuesto en México. Inclusive actualmente yo tengo el privilegio de ser el presidente del Tribunal Universitario, donde administramos justicia de acuerdo a las leyes universitarias, y es un mosaico tan interesante que me hace pensar ahora en la responsabilidad que usted tiene, que creo que será señera y deben ustedes estar encabezándola, porque precisamente en la Facultad de Derecho, en esa facultad en Chile, que tengo el privilegio de haber dictado algunas conferencias allá y de haber sido profesor invitado, he podido sentir la inquietud, la intelectualidad, y es tradición, usted antes lo dijo, yo lo voy a completar, como Chile ha sido un ejemplo para América, ha sido un ejemplo en su forma de gobernar, ha sido un ejemplo de democracia, ha sido un ejemplo que ha tenido estos tropiezos como el del señor Pinochet, pero definitivamente ustedes están en un camino muy importante y que ahora, de concretar esta constitución, se podría dar, como lo señala el propio proyecto al que he tenido acceso, por ejemplo, en México ya es una norma jurídica, señor maestro, de que la mitad, voy a tomar uno de los temas que usted tiene ahí, la mitad de los cargos de elección popular, federales y locales, tiene que ser ocupado por mandato de la ley por mujeres. Y recientemente hubo elecciones, y en una parte por allá en Chiapas, que usos y costumbres, dijeron, no, aquí los 35 son hombres, y les dijo el Tribunal Federal Electoral, pues no hay elecciones, no, y tuvieron que cambiar, y entraron. Entonces yo veo que esta es una de las materias que está en este proyecto, pero voy a ir a un corte y regresamos con usted en un momento, porque como ve, qué interesante es. La semana pasada hablamos con el maestro Luciano Silva de todas estas cuestiones de la jurisprudencia, la constitucionalidad en derecho familiar, y hoy también vamos a tocar tangencialmente algunas cuestiones que la Constitución, el proyecto chileno,
tiene respecto a la familia, porque tiene un lugar también muy especial en ella. Regresamos con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, tenemos el privilegio que nos acompañe el maestro Davor Harasik, quien es el decano, director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien está en nuestro país invitado expresamente por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la directora Leoba Castañeda Rivas, en el caso concreto que nos va a dictar una conferencia sobre cuestiones procesales, orales, penales, muy importante, y entonces su presencia la hemos traído también aquí al canal judicial. Esperemos además ver al señor presidente de la Corte para hacer algún protocolo con él de visita, de invitarlo a un congreso internacional que se celebrará en octubre del 2016 en Chile, donde la universidad, la Facultad de Derecho es la sede, es quien ha sido el motor de este evento. Y entonces ahora, en esta segunda parte, estamos hablando del proyecto de la nueva Constitución chilena. Vamos a enfocarnos, maestro Davor, de manera general, algo que conversábamos fuera del micrófono, que es la frase que parece trillada: la forma es fondo y el fondo es forma. Pero en el caso concreto de esta Constitución es muy importante porque todo es fondo. Aunque se le califique de forma, es como aquí tenemos un presidente de un tribunal que ha hecho cosas por ocurrencias, y esta sería muy peligrosa en Chile, porque dice este presidente del tribunal: ese que está ahí tiene orejas de perro, ladra como perro, pero es un gato. No puede ser. Esto que ustedes están haciendo es una revolución pacífica para cambiar la vida de millones de personas. Lo que usted dijo al principio, me gustó mucho la metáfora de que vamos a construir una nueva casa. ¿Cómo la queremos los millones de chilenos? Y ese consenso, esa democracia, la libertad, tenemos a veces que ceder una parte de ella para vivir en esta forma tan agradable, ¿no? Entonces yo me gustaría tocar con usted, por ejemplo, estas cuestiones de la libertad en su Constitución. Cuando se habla de la libertad de conciencia, porque es algo muy importante, las iglesias, el poder que ha tenido siempre el clero en Chile, la libertad de expresión, la libertad en la seguridad personal, la libertad, es un concepto muy interesante que a mí me atrajo mucho la atención, entre la fuerza que le dan ustedes en la Constitución al individuo como persona, esa autonomía, la voluntad, ese cómo debe ser, pero no lo podemos desvirtuar de lo más importante que tiene, que usted tiene, que yo, que tenemos todos, que es una familia. Entonces el sujeto, muy bien, lo tenemos ahí, pero es en un contexto que tenemos que considerar hoy, por ejemplo, que ya no podemos hablar de la familia monogámica, no podemos hablar de la familia donde esa tradición, porque la ley y los hechos nos llevan a considerar, no solo en México, en Chile, en cualquier parte del mundo, que hay tantas familias como actos jurídicos, hechos materiales, la originen. Alguien que se divorcia y se vuelve a casar, pues tiene otra nueva familia. Una mujer que se hace inseminar y tiene un hijo de manera heteróloga, pues con ese hijo tiene una nueva familia. Un señor que es casado y que puede tener una casa chica, que a veces no es tan chica, pues tiene otra familia, una familia de hecho, una familia de derecho. Entonces, para nosotros, en México y específicamente en un programa de esta magnitud, y usted ha escuchado los avances de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es muy importante entender cómo sin familia no hay sociedad ni Estado. Y en eso ustedes también han puesto algo muy importante de lo que vamos a hablar, que es los hijos, las hijas, el hogar, toda esta cuestión, que no haya
se sienta el complejo de superioridad y que a la mujer se le dé el tratamiento que debe. Entonces, como usted ve, a lo mejor tendríamos que hacer 2 programas, porque es tan importante y tan rico esto que yo ya me voy a callar porque tenemos mucho interés en oírlo a usted, de los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de la Comisión de los Derechos de la Niñez. Todo es tan importante que usted diga de lo que quiera hablar. A ver, doctor, usted ha tratado todos los temas, ya ha engarzado 2 temas que están absolutamente relacionados. En estos momentos en que nosotros estamos discutiendo en Chile una nueva constitución, o mejor dicho, estamos en medio de un proceso constituyente, hay quienes dicen, ¿por qué hacer tanta cosa? ¿Por qué alguien no propone una constitución y esa constitución simplemente la votamos y vemos por mayoría si la aceptamos o no la aceptamos? Pero usted lo dijo al inicio de esta segunda parte, la forma es el fondo y el fondo es la forma. No es indiferente. El proponerle al pueblo una constitución es, entre otras cosas, arrogarse una prepotencia que nadie tiene derecho a tener, porque es pensar que uno piensa como el pueblo. En consecuencia, la forma es extremadamente importante porque la forma va a decidir cuál es el fondo de estos temas tan importantes que usted ha mencionado: la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la seguridad personal, la familia, cuál es el concepto de familia. En la medida en que nosotros soñemos la sociedad que queremos y soñemos la mejor manera en que esa sociedad va a respetar la libertad de conciencia, va a respetar la libertad de expresión, va a respetar la libertad de familia, va a respetar, un concepto de familia y la familia como núcleo básico de la sociedad, en esa medida vamos a estar felices todos aquellos que vivimos en esa comunidad. Usted lo sabe muy bien, usted ha estado en Chile y usted es un gran experto en materia de derecho familiar. Nosotros somos extremadamente conservadores en nuestra legislación familiar. Hasta hace muy poco en Chile no existía el divorcio, hasta hace muy poco dentro de la historia de un país. Se ha legislado ya hace varios años acerca de él, pero es impensable que hasta hace poco no existía el divorcio. En estos días estamos celebrando el hecho de que parejas de un mismo sexo puedan unirse en algo que se denomina el acuerdo de unión civil. Pero ¿no debiéramos ya estar hablando del matrimonio de parejas de un mismo sexo? Entonces, ¿a qué voy? Oye, que la forma no es indiferente del fondo. No. En la proposición de la Presidenta de la República, el actual Parlamento, lo cual ya constituye un tema de discusión bastante álgida en Chile, el actual Parlamento tiene que decidir cuál es la forma en que se va a cambiar la Constitución. Porque la Constitución nuestra no contempla la forma. Entonces, en la proposición de la Presidenta de la República hay, primera posibilidad, el Parlamento bicameral, es decir, Cámara de Diputados y Senado en conjunto. Segunda proposición, Parlamento bicameral más algunos ciudadanos elegidos mediante algún procedimiento especial. Tercera proposición, Asamblea Constituyente. Y cuarta proposición, plebiscito. Bueno, estas son formas, y esas formas, en la proposición del gobierno, las decide el Parlamento que surgió de la Constitución de 1980. O sea, el Parlamento que viene de esta Constitución que es percibida como ilegítima. Entonces, en este minuto estamos conversando, estamos pensando, estamos debatiendo en Chile cuál es la mejor manera de enfrentar. Y esto no se trata de hacer rupturas institucionales ni pensar que el país parte de cero, en absoluto. De lo que se trata es no hacer un ejercicio inútil que nos lleve a tratar en forma artificial la libertad de conciencia que usted mencionaba, la libertad de expresión, la seguridad personal, el concepto de familia, todas esas derechos cosas humanos. Los derechos humanos, todas esas cosas que no son tan queridas a los ciudadanos de cualquier país. Bueno, yo creo, interpretando lo que usted dice y lo que he leído de su Constitución, que es muy importante, no solamente se han quedado en las cuestiones personales, sino un tema álgido, que no lo vamos a tocar ahora porque es una gran controversia, la propiedad de los medios de comunicación, el espectro radioeléctrico, cuestiones que en la Constitución tienen que considerarse porque es muy importante. Pero, maestro Davor. Bueno, ustedes están, perdone que lo interrumpa, pero
cuando venía del aeropuerto hacia acá, escuchaba en la radio del auto que ustedes ya están discutiendo si el apagón se da ahora, si el apagón... Sí, o sea, sí. ustedes ya están en esto. Nosotros tuvimos que congelarlo. Nosotros no estamos aún en eso. O sea, tenemos que ponernos al día en todas estas situaciones. Es correcto. Entonces yo quiero hacer como una glosa de lo que usted ha dicho, que creo que es muy importante. Digamos que he hecho camino al andar en esta materia cuando hace ya muchísimos años, 50, cuando fui doctor en Derecho, hice mi tesis que se llamó Derecho Familiar. Imagínense, es muchísimas décadas. Siempre asumo esta actitud, que es, yo lo oigo en usted, y que debería ser para todos, y en el caso concreto de Chile, todos estamos en el mismo lado. Eso es muy importante, porque todos queremos lo mismo, quizá por caminos diferentes, pero no queremos autodestruirnos. No, si no es de que si gana este o gana aquel, sino tenemos una causa común. ¿Cuál es? La mejor constitución para Chile. Esa es la casa que queremos para todos los chilenos. Eso es muy importante, sí, maestro. Bueno, usted hacía referencia a la Universidad Nacional Autónoma y en verdad una de las universidades más respetables desde luego de América Latina, y estamos muy deseosos de estrechar grandes lazos y además si es que logramos incorporar en ese estrechamiento de lazos a la Universidad de Buenos Aires, a la de Sao Paulo, creo que nuestros países americanos serían tremendamente grandes. Pero ¿por qué traigo este asunto a colación? Porque usted aludía a lo público de la universidad. Nosotros como facultad, solo nosotros como facultad, tenemos a 16 presidentes de la República. O sea, surge de allí un pluralismo que es el que justamente impide que la sociedad se destruya. Y por eso que nos hemos querido involucrar en el tema de la discusión constitucional, porque estamos tremendamente conscientes que la discusión constitucional se tiene que dar con madurez, con pluralismo, con racionalidad, con conocimiento y con mucho respeto y con mucha tranquilidad. Y solo de ahí van a surgir cosas mejores. De modo que no hay que tenerle miedo a las cosas rupturistas. Acá a veces el sistema se defiende más allá de lo necesario. Pero hay que ser muy firme en seguir adelante porque creemos que esto va por el bien de todos. Mire usted, le voy a contar brevemente una anécdota, una expresión que yo aprendí. Yo en 1984 tuve el privilegio oficialmente de ser profesor de la Universidad de París y fui a explicar derecho familiar. Entre otros, tuve el privilegio de ser muy cercano al doctor Henri Massot, que fue decano de la Universidad de París, miembro del Instituto de Francia, y que en mi última obra, que es un tratado de derecho civil de 20 volúmenes, él me escribiera la introducción. Pero voy a esto porque el profesor Jean Carbonnier, contemporáneo de él aprendí esto, que se aplica a Chile y se aplica a este camino del derecho familiar en México. Cuando uno propone una nueva ley, tiene dos cuestiones muy difíciles de superar, que hay que tomarlas para Chile. Los que podrían beneficiarse con la nueva ley, la defienden con tibieza. Y los que se están aprovechando de la vieja ley, con fiereza, porque no la quieren cambiar. Entonces uno queda como atrapado, porque quiere hacer las cosas de otra manera. Y entonces los que son los usufructuarios actualmente de la Constitución de origen dictatorial, que todos sabemos la historia de este señor, de 1980, ya han transcurrido 35 años, Chile es otro país. Yo lo conozco y tengo el privilegio, los amo, me encanta ir a su país, cómo me tratan, etcétera. Y yo siempre estoy comprometido con eso, inclusive no quiero ser un hombre mal agradecido, pero tengo que pronunciar el nombre del maestro Cristian Lepín Molina, que fue en su momento, yo tuve el privilegio de conocerlo en Mar del Plata, en el Congreso 17º, y también a la maestra Maricruz Santana, y que de 2012 ahora ha sido este fruto tan importante, que estemos así
que podamos celebrar en su país con su presencia, con el apoyo, con todo lo que usted ha dicho, el 19º Congreso Internacional de Derecho Familiar, con una tradición que se inició en México en 1977 y que ahora vamos a empujar, vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que este Congreso sea el mejor que se ha celebrado en los últimos 40 años. Y qué mejor que un hombre como usted, con esta sensibilidad, abierto, que tiene, y como dije antes, alguien que se ha forjado en la trinchera del litigio y es abogado, entiende perfectamente estas cosas. Y esta constitución de ustedes, ojalá podamos nosotros contribuir en algo más, por ejemplo, en la cuestión del derecho familiar, pues garantías, derechos humanos específicos para la familia que hay que incluir, porque es lo más importante, ¿no? Bueno, afortunadamente en eso, como usted sabe, a mí me tiene muy tranquilo el hecho de tener en este minuto una gran vicedecana en la facultad. Está la profesora Maricruz Gómez de la Torre, conjuntamente con ella, por cierto, estamos empeñados en que el Congreso que usted menciona tenga el mayor de los éxitos, y de hecho le he pedido al profesor Lepín que se coordine con el Departamento de Derecho Privado, incluso bueno, para aunar todos los esfuerzos necesarios y para que este sea un verdadero esfuerzo de la facultad. Efectivamente, tenemos que ser capaces de generar el material de sustancia. Confiamos, yo soy muy optimista, y yo creo que esto que hablábamos de que la forma no es indiferente, yo soy optimista de que la necesidad de la ciudadanía es tal que vamos a ser capaces de generar mecanismos a través de los cuales la ciudadanía efectivamente se pronuncie. Pero cuando la ciudadanía efectivamente se pronuncie, tenemos que ser capaces no de darle la receta, sino de encauzar técnicamente esos procedimientos. Porque una cosa es decir, yo deseo una sociedad de este tipo, y otra cosa es expresarla técnicamente, expresarla en materia jurídica y expresarla en el lenguaje de una constitución. Y allí, por cierto, en materia de todo lo que es la estructura familiar, que debiera estar definida en una carta fundamental, es absolutamente esencial, y en eso el aporte de los especialistas es absolutamente esencial. Me encantaría lograr la asistencia del presidente de la Corte Suprema. De hecho, nuestra Corte Suprema, y no tengo inconveniente en decirlo así, afortunadamente la academia nos da mucha soltura para decir muchas cosas, ¿no es cierto? Nuestra Corte Suprema, que a veces históricamente ha sido un poco conservadora en nuestro país, en este minuto está incluso con una comisión al interior de la Corte Suprema, estudiando cómo ella se inscribe dentro de este proceso constitucional. O sea, la verdad es que estamos en un proceso que afortunadamente empezó. ¿Cuál va a ser exactamente el camino? No lo sabemos. Allí estamos tratando de cumplir con nuestra función social como universidad pública, de ponernos a disposición de la sociedad para ayudarla de la mejor manera posible a recorrer este camino, cristalizando todos estos derechos que a usted, como decía, desde su doctorado lo han preocupado tanto y que son tan necesarios para una vida feliz en sociedad. Muchas gracias. Bueno, es muy importante lo que ustedes escuchan, lo que estamos diciendo, los hemos hecho partícipes de este proyecto. Escríbame, usted sabe que yo siempre le hago caso, el correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net. Háblenme por teléfono, dígame a qué personajes quiere ver aquí, porque todo lo que ustedes hacen, lo que nos dicen, lo tomamos en cuenta y siempre va con ese propósito de que este programa sea de apoyo social, de desarrollo, de darles respuestas a esas preguntas, y qué mejor que hoy. Tenemos esta proyección internacional con el director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, una universidad pública que, bueno, me sorprende, yo no sabía, para empezar, entre sus muchos frutos, han dado 16 presidentes de la República, y ustedes lo saben bien, que Chile, en un contexto y en el pasado, fue siempre modelo, eso hay que decirlo, de democracia, de gobierno, de cómo lo hacían todo, y bueno, desgraciadamente hubo tropiezos,
Pero bueno, ustedes han escuchado, voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, tenemos el gusto, el privilegio que nos acompañe el maestro Davor Harasik, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ha estado con nosotros hablando ya sobre estos temas de la nueva Constitución de Chile, la situación actual. Hemos tocado temas muy diversos, pero ahora yo le pediría al maestro Davor que un poco le hiciéramos un espacio. En Chile es una cuestión muy importante de los pueblos originarios. ¿Qué tratamiento a la nueva Constitución le van a dar? ¿Cuál le van a dar a las mujeres, a las personas de la tercera edad, a los discapacitados, a los niños, a las niñas, a la igualdad de género? Es un tema fundamental que creo que sería un cierre importante para este programa. Bueno, doctor, volvamos al principio. Decíamos que la forma no es indiferente de los fondos. Nuestros pueblos originarios, los discapacitados, los migrantes, la tercera edad, yo me atrevería a calificarlos que son los sin voz de la sociedad. ¿Y por qué volvemos de nuevo a la forma? Porque en la forma acerca de una constitución tenemos que darles voz para saber qué es lo que ellos desean. ¿Qué casa quieren? Exactamente. Y allí tendremos que conversar acerca de qué tipo de Estado acogerá a nuestros pueblos originarios. Por cierto, ustedes tienen muchísimo más cuantitativamente pueblos originarios que nosotros, pero nosotros también los tenemos en el altiplano, los tenemos en el sur de Chile. Nosotros tenemos migrantes, nosotros tenemos fenómenos muy especiales, que la migración europea se mira con muy buenos ojos, pero no se mira con tan buenos ojos la migración de nuestros países hermanos y nuestros países vecinos. Todos son desafíos, todas son voces que tenemos que escuchar. Todos tenemos derecho a decir qué casa queremos habitar. Y ese es el gran desafío. Y ese desafío, esa es mi gran insistencia, ese desafío no puede ser disruptivo. Ese desafío tiene que ser un desafío inclusivo, un desafío tranquilo, un desafío acogedor. Y en consecuencia es un bonito desafío que tenemos y no solo estamos nosotros volcados como técnicos a estar a disposición de la sociedad, sino que vamos a necesitar ayuda de otras universidades y básicamente de universidades americanas que son muy cercanas en las realidades y por lo tanto lo más probable es que tengamos que trabajar muy en conjunto todos estos temas con todos los países de América. Bueno, nosotros estamos encantados porque como usted bien lo sabe, tenemos ya incluso aparte del convenio marco con la Universidad Nacional Autónoma de México, ya hay convenios específicos con la Facultad de Derecho. Incluso tengo entendido que nuestra directora estará a final de este año en Chile, seguramente que dentro de todo este incremento de las relaciones. Ella ha sido una gran civilista, familiarista, tiene una gran experiencia. Hemos firmado inclusive un convenio en el pasado para hacer un anuario internacional de Derecho Familiar con la Universidad de la Facultad de Derecho y la de México. Con esa intención y por supuesto nosotros, nuestra experiencia, yo tengo en mi haber, y si no se lo digo yo pues no lo vas a ver, que los códigos familiares de Panamá, de El Salvador y recientemente el de Nicaragua, todos han seguido el camino del Código Familiar de Hidalgo, del que yo soy el autor. En México tiene ya 8 códigos familiares, actualmente estoy haciendo el de Baja California. Hice en el 2004 un proyecto tipo de código familiar y de procedimientos familiares. Aquí le hablo al hombre que sabe. Usted sabe precisamente que no podemos hablar de un código familiar sin el procedimiento. Así es. Pero ¿quién le entra al procedimiento? Ser experto en procesal, mis respetos, yo sé que usted es un experto en procesal, y civil y penal, y además litiga. Eso ya son palabras mayores. Nuestros jueces, nuestros presidentes de los tribunales y todo, son personas que tienen esa cuestión, no solamente sin ánimo de ofender ni de nada, académicos,
Porque el académico que también se encierra en una torre de cristal y quiere dictar normas de ahí, por eso a mí se me hace una gran iniciativa de parte de quien la tenga, si es usted, de que le digan al pueblo qué quiere. Hay que abrirse, porque de otra manera, si no nos dice qué quiere, ¿cómo vamos a interpretar? Es como cuando usted recibe un cliente en cualquier materia, yo como procedimiento de trabajo, les pido siempre una historia escrita de su problema, digo, para que yo sepa más de su problema. Usted ya me dijo, nomás que ahora le voy a hacer una pregunta, le digo a mis clientes, que es muy simple. ¿Qué quiere? Eso es. ¿Qué quieren los chilenos de su Constitución? ¿Qué quieren? Bueno, y ahí, como le decía, vamos a necesitar mucha ayuda, y la potencia que es la Universidad Nacional Autónoma de este país, bueno, evidentemente esperamos contar con su ayuda en todo aquello que vayamos a necesitar, que va a ser mucho, porque cada vez que pensamos en mejorar las condiciones de nuestros países, surgen desafíos muy grandes, y es necesario tomarlos en la forma más responsable posible. Yo creo que esta inquietud de usted y esta visión del saber de dónde viene, en dónde está, le da la facilidad de saber a dónde quiere llegar. Sí. Hay una perspectiva, no es nada más inventar. Bien decía usted, y acertadamente, desgraciadamente no toda la gente comparte esa opinión, no se parte de cero. Yo no inventé el derecho familiar. No, un país tiene una historia. El derecho familiar ahí estaba, nomás que estaba arrumbado. Lo desempolvé, así es. Lo hice crecer y llegó ahora a unas alturas impresionantes. Así es. Y entonces, en el caso específico de la Constitución, yo creo, con nosotros contará usted como siempre, y lo mismo con la directora de la Facultad de Derecho, que el día de mañana tendremos el privilegio de que usted nos dicte esta conferencia. Yo estaré acompañando en el presidium. Mis alumnos los he motivado, vamos a tener un auditorio muy repleto, donde hay un gran interés. Ya les adelanté algo de que no va a ser sobre la Constitución, sino sobre esta cuestión de la procesal y demás, porque además debo decirle, en honor a la verdad, yo me quedé muy impresionado. Si bien es cierto, usted lo dijo, que había retrasos en toda esta materia, en el proceso oral familiar de Chile ha sido modelo, entre otros, para México. Yo estuve y me quedé muy impresionado cuando vi que una medida precautoria, me pasaron a la sala, al magistrada, y la señora decía todo su problema, y en 15 minutos dictó dije, bueno, en México se tardan 6 meses. Y bueno, los puse de ejemplo. Sí, afortunadamente nos hemos puesto al día en el sistema procesal penal, que es acerca de lo cual creo que vamos a conversar mañana. Nos hemos puesto al día en el sistema procesal laboral y en el sistema procesal civil. Nos falta mucho en la justicia civil propiamente tal, y nos falta bastante en la justicia de las pequeñas causas. Y eso queremos saber cuánto podemos aprender de ustedes también. No, bueno, pues estamos en esa disposición, y qué bueno que pudimos tener circunstancialmente que la vida, a mí en lo personal, soy el responsable y conductor de este programa, me haya permitido que usted esté con nosotros, y sobre todo usted haciendo este gran esfuerzo. Acabamos de bajar del avión, esté con nosotros para la distinguida teleaudiencia, que como le dije, por expertos se calcula que tenemos 10 millones de televidentes. Es muy importante porque siempre el programa tiene un objetivo: enseñar, que sea pedagógico, que sea muy sencillo, que le sirva a la gente que nos ve, porque normalmente uno a veces cuando ve programas jurídicos dice, ay, qué flojera, y le cambia el canal. Entonces yo les digo, no le cambie, mire, vamos a decir esto, vamos a hacer, vamos a tornar, escríbanos, vea, etcétera, ¿no? Y ahora que tenemos ya la posibilidad que los 260 programas están al alcance gratuitamente de cualquier persona, es fundamental, y se usan para las clases, y por supuesto que esto también será un apoyo si en un futuro no lejano, después de un paso tan importante como el de la nueva Constitución de Chile, pensáramos en un código familiar chileno, un derecho procesal familiar chileno, que usted lo sabe y lo sabe mejor que yo. Uno de los objetivos fundamentales de la materia oral es evitar los juicios orales. Así es. Hay que negociar, hay que llegar a las alternativas de solución. Todos los sistemas alternativos de conflicto, por supuesto. Que es tan importante, porque
nos ahogaría cualquier sistema si lleváramos 1000 asuntos orales. Y que además llevan más paz a la sociedad finalmente que la jurisdicción exclusivamente. Se necesita una jurisdicción demasiado sabia para que sea capaz de reemplazar los sistemas alternativos. Así Entonces, bueno, yo le diría en estos últimos momentos, si quiere usted dirigir un mensaje a la teleaudiencia, alguna sugerencia, lo que usted quiera antes de despedirnos, porque como siempre reitero, porque la gente nos ve, este programa es una realidad y yo me siento muy honrado, la primera vez que un profesor de su nivel de Chile, el director de su propia escuela, nos honra con su presencia. No, yo lo felicito por el programa, le agradezco la invitación, un honor estar acá y con muchos deseos de estos días aprender lo más que se pueda acerca de México, un pueblo exquisito, un pueblo de una riqueza incalculable. Es un verdadero honor y un privilegio y le agradezco mucho la posibilidad de estar con usted. Muchas gracias. Yo realmente me siento muy emocionado, muy satisfecho de agregar un eslabón más a esta gran cadena del derecho familiar y sobre todo a nivel internacional, como lo ha señalado, como usted lo ha dicho y como está en su Constitución. Quizá me gustaría, si usted no tiene inconveniente, sobre todo saliéndonos un poco todo lo demás, algo que usted maneja y lo maneja muy bien en cuanto a que está en la Constitución, que es el debido proceso penal y civil, la tutela judicial y estas garantías, hablar de algo que está muy de moda y que usted lo maneja muy bien, que está en su Constitución, que actualmente en México está en una gran discusión todavía, que es la presunción de inocencia, que creo, no sé si me meta yo en una materia un poco complicada, pero hay que aprovechar su experiencia y todo lo que usted sabe de esto para que nos dijera algo antes de irnos, ¿no? Bueno, en verdad, la presunción de inocencia, más allá de consagrarla, hay que vivirla. No sé cuál es la situación que se produce acá en México. Pero lo interrumpo más para darle esa información. Siempre hemos manejado a la inversa. Tú eres culpable hasta que demuestres lo otro. Y cuando entró ya este principio, pues ahora estamos como de que, bueno, eso no es culpable. Entonces la presunción de inocencia, necesitamos una autoridad, oír una opinión, ¿qué es lo que, usted cómo la maneja o cómo es en Chile? En verdad creo personalmente, esta materia es súper discutible en Chile, y yo personalmente creo que estamos poniéndonos cada día más al debe de la presunción de inocencia. Estoy siendo absolutamente sincero al decirlo, pero creo que tenemos problemas importantes. Creo que en Chile acabamos de concluir un foro el día de ayer en la facultad. De hecho, del foro yo me fui al aeropuerto y del aeropuerto me vine para acá. En Chile tenemos algunos problemas importantes porque la seguridad ciudadana es demasiado importante, pero lamentablemente por un problema, creo yo, de mala interpretación de los medios, por un problema de desinformación, se ha centrado la atención a propósito de la seguridad ciudadana en el proceso penal. Y eso tiene un error que es tremendamente grave. El proceso penal surge cuando ya se cometió el delito. Y la seguridad ciudadana dice relación con momentos anteriores a la comisión del delito. Para yo lograr seguridad ciudadana, tengo que tener condiciones que no lleven al delito. El proceso es posterior al delito. Entonces, en verdad, en Chile tenemos algunos problemas porque se critica, por ejemplo, a nuestros jueces porque darían medidas cautelares personales con mucha dificultad. Se dice que el sistema es demasiado garantista. Y en verdad, el presidente de la Corte Suprema ha salido en defensa de los jueces diciendo que no, que aparentemente el tema está en el Ministerio Público. Pero ahí estamos errando la discusión, porque cuando hablamos
y creo que México tiene más de un problema en eso también, ¿no es cierto? Cuando hablamos de delito, no estamos hablando del proceso penal. El proceso penal es una consecuencia de un delito que ya se produjo. Cuando estamos hablando de delito y de la presunción de inocencia, tenemos que referirnos al momento previo al proceso penal y en consecuencia tenemos que ser capaces como sociedad de generar las condiciones necesarias para que ese delito no se dé. Ese es un tema... Cambiar la mentalidad. Cambiar, ¿no? Absolutamente la mentalidad, pero lamentablemente creo que es un tema en el que estamos al debe y creo que es un tema en el que se produce una distorsión de la mentalidad pensando que el juicio, el proceso, la sentencia va a solucionar el tema del delito, no. En circunstancia que la sentencia y el proceso existen para otra cosa, existen para no sancionar al inocente y para que no quede libre el culpable, que son cosas enteramente distintas con la seguridad ciudadana. Bueno, es tan importante que es difícil para el mexicano, seguramente será para el chileno, aceptar que ese al que están acusando es inocente presuntamente. Es difícil hasta que el que estén acusando sea su hijo. Eso sí. Y ahí usted se va a dar cuenta, no, mi niño es inocente y necesita de la presunción de inocencia. Nos pasó en Chile con los detenidos desaparecidos de la dictadura. Un sector decía, no hay detenidos desaparecidos. Hasta que hijos de ese sector empezaron a desaparecer. Y entonces sí hubo detenidos desaparecidos. O sea, cualquiera de nosotros como padre que piense en que va a tener un hijo sometido al sector, al sistema de justicia, lo único que va a querer es que rija la presunción de inocencia. Y por lo tanto es difícil hasta ese punto. Cuando es un tercero y además un tercero humilde, no cautiva a nadie. Bueno, esa persona hay que tenerla a buen recaudo para que nos dé seguridad. Bueno, fíjese usted un dicho mexicano, o sea, a lo mejor lo conocen, que vendría muy a colación para despedirnos, dice, que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Entonces, este es un tema que ojalá en su próximo viaje lo podamos tratar, presunción de inocencia, todas estas cuestiones penales, específicamente meternos en eso, y yo procurar ver si nos pudiera acompañar algún magistrado, algún ministro, algún profesor muy connotado penal, porque sería algo muy interesante. Yo le agradezco mucho su disposición, la teleaudiencia espera una despedida de usted y pues dar las gracias por su tiempo, ¿no? No, muchísimas gracias a usted, doctor Buitrón. Ojalá nosotros tuviéramos en Chile un programa así, si usted me permite, voy a tomar la iniciativa y voy a tratar de hacer algo de esto en nuestra facultad. Qué bueno, pues le daremos todo el apoyo que sea necesario y a ustedes les recuerdo, este programa es una realidad porque nos ven, ya les he reiterado antes, que nos ven en Cablevisión, en Sky, en Dish, 4 veces a la semana, pueden leer mi columna en El Sol de México, y por hoy muchas gracias, y esperemos vernos en el próximo programa de Derecho Familiar, y otra vez, maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Yeah.